Hoy en Descontrol News te voy a contar la historia de un sicario que cometió el error más grave, robarle a Pablo Escobar. Andrés Morales pensó que 50,000 pesos pasarían desapercibidos, pero el patrón descubrió todo y su respuesta fue algo que nadie logró entender. Esta historia tiene un final que va a desafiar todo lo que piensas sobre castigo y redención. Si logramos llegar a los 200 likes, sabremos que esta comunidad valora estas historias tanto como a nosotros nos gusta contarlas. El aire húmedo de Medellín se pegaba a la piel como una segunda naturaleza en esa madrugada de julio de 1987. Las calles de la Comuna 11 dormían inquietas, interrumpidas solo por el eco lejano de disparos esporádicos que ya nadie se molestaba en contar. En una casa de ladrillo sin terminar, con ventanas protegidas por rejas oxidadas, Andrés Morales contaba billetes bajo la luz amarillenta de un bombillo que colgaba del techo como un péndulo acusador. 23 años, rostro curtido por las calles y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde una riña de adolescente. Andrés había crecido en estos barrios donde la muerte rondaba cada esquina, y Pablo Escobar era más que un jefe, era casi una deidad. Llevaba 3 años trabajando para el cartel de Medellín, primero como campanero, luego como cobrador, y finalmente como sicario. Era uno de los 3,000 hombres armados que el patrón tenía dispersos por toda la ciudad. 500, 600, 700, murmuró mientras apilaba los billetes en pequeños montones sobre la mesa de madera astillada. El dinero provenía de la venta de un cargamento de pasta de coca que había supervisado esa misma noche en uno de los laboratorios clandestinos ubicados en las montañas que rodeaban la ciudad. Los cientos de kilos se convertirían en cocaína pura en menos de una semana. Listos para emprender el viaje hacia Miami en uno de los Cessna que despegaban diariamente desde pistas improvisadas. La operación había sido rutinaria. Andrés llegó al laboratorio a las 2 de la madrugada junto con otros 4 sicarios. Verificó que la mercancía estuviera completa y recibió el dinero de los compradores, unos narcotraficantes menores que trabajaban para el cartel. Todo transcurrió sin problemas, como las decenas de operaciones similares que había supervisado antes. Pero esta vez fue diferente. Esta vez Andrés cometió el error que cambiaría su vida para siempre. Mientras guardaba el dinero en una maleta de cuero negro, una suma que alcanzaba los 2 millones de pesos colombianos, algo se despertó en su interior. Una voz que le susurraba que nadie se daría cuenta si faltaran unos cuantos billetes. Pablo Escobar era el hombre más rico de Colombia, quizás del mundo entero. ¿Qué le importarían 50,000 pesos? Con manos temblorosas, pero decididas, Andrés separó 5 billetes de 10,000 pesos y se los guardó en el bolsillo trasero de sus jeans. El corazón le latía tan fuerte que temió que los otros sicarios pudieran escucharlo. Cerró la maleta y se dirigió hacia la camioneta Toyota blanca que los esperaba afuera del laboratorio. ¿Todo en orden, Andrés?, le preguntó Miguel, un sicario veterano de 35 años que llevaba una pistola, 38 al cinto, y una escopeta recortada en la mano. Todo perfecto, hermano. ¿Listos para entregar?, respondió Andrés, tratando de que su voz sonara natural. El viaje de regreso a Medellín transcurrió en silencio. Los 4 sicarios sabían que transportar esas sumas de dinero los convertía en blancos móviles. Cualquier banda de delincuentes comunes o incluso la policía podría interceptarlos. Por eso viajaban armados hasta los dientes y por rutas que cambiaban constantemente. Mientras la camioneta descendía por las carreteras serpenteantes de la montaña, Andrés miraba por la ventana las luces de Medellín que se extendían como un manto de estrellas en la ciudad. La ciudad que Pablo Escobar controlaba con puño de hierro,
donde sus órdenes se cumplían sin cuestionamientos y donde traicionarlo significaba una muerte segura. Llegaron a la hacienda Nápoles a las 5 de la madrugada. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, iluminando las estatuas de dinosaurios que decoraban la entrada de la propiedad más extravagante de Colombia. La réplica del avión Piper que Pablo había usado para su primer envío de cocaína a Estados Unidos brillaba como un monumento al poder del cartel. Andrés había estado en la hacienda varias veces, pero siempre le causaba impresión. 3.000 hectáreas de lujo extremo zoológico con animales traídos de África, lagos artificiales, pistas de aterrizaje, una plaza de toros y la mansión principal que parecía un palacio colonial español. Era el símbolo del poder de un hombre que había llegado a controlar el 80% del tráfico mundial de cocaína. «Vamos a la oficina principal», indicó Miguel mientras bajaban de la camioneta. La oficina estaba ubicada en un edificio anexo a la mansión principal. Era desde allí donde Pablo Escobar coordinaba las operaciones más importantes del cartel. Las paredes estaban decoradas con mapas de rutas de tráfico, fotografías de aviones y lanchas, y una imagen enmarcada del patrón junto al futbolista Diego Maradona. Don Álvaro, el contador del cartel, lo recibió con su característica seriedad. Era un hombre de 60 años, calvo, con gafas de marco dorado y una meticulosidad obsesiva para los números. Se rumoraba que era el único hombre, además de Gustavo Gaviria, que conocía exactamente cuánto dinero manejaba Pablo Escobar. «Buenos días, muchachos. ¿Cómo transcurrió la operación?», preguntó don Álvaro mientras se ajustaba las gafas. «Sin problemas, don Álvaro. Aquí está el dinero completo», respondió Miguel, entregándole la maleta. Andrés sintió como si un puño invisible le apretara el estómago. Observó con creciente nerviosismo mientras don Álvaro abría la maleta y comenzaba a contar los billetes con la precisión de una máquina. Sus dedos se movían con agilidad, formando pequeños montones de dinero, mientras murmuraba números en voz baja. 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000. La voz de don Álvaro se escuchaba como el tic-tac de un reloj que marcaba los últimos minutos de la vida de Andrés. El sicario trataba de mantener la compostura, pero el sudor comenzaba a brotar de su frente a pesar del aire acondicionado que mantenía la oficina fresca. Se preguntaba si don Álvaro notaría la diferencia. 50.000 pesos en una suma de 2 millones. ¿Era posible que pasara desapercibido? 1.950.000 pesos, anunció finalmente don Álvaro, levantando la mirada por encima de sus gafas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel y los otros dos sicarios se miraron entre sí con expresiones de confusión y creciente alarma. Andrés sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Perdón?», preguntó Miguel con voz tensa. «Faltan 50.000 pesos», repitió don Álvaro con calma glacial. Esta operación debía generar exactamente 2 millones de pesos. Aquí solo hay 1.950.000. Los otros sicarios comenzaron a revisar sus bolsillos, a palparse la ropa, a buscar una explicación lógica, pero Andrés sabía que no la encontrarían. Él tenía la respuesta guardada en su bolsillo trasero. 5 billetes que ahora se sentían como 5 sentencias de muerte. «Debe haber un error», murmuró uno de los sicarios. «Nosotros no tocamos ni un peso». «Los errores no existen en el negocio de don Pablo», respondió don Álvaro mientras cerraba la maleta. «Alguien se quedó con ese dinero». La tensión en la oficina se volvió palpable. Todos sabían lo que significaba robarle a Pablo Escobar. Las historias se contaban en susurros por toda Medellín. Cuerpos encontrados en terrenos baldíos, personas que simplemente desaparecían sin dejar rastro, familias enteras que pagaban por la traición de uno de sus miembros. «Vamos a tener que informarle al patrón»,
dijo don Álvaro levantándose de su silla. Él decidirá qué hacer. Andrés cerró los ojos por un momento. En su mente se agolparon las imágenes de su madre, una mujer trabajadora que limpiaba casas para mantener a sus 4 hijos, de su hermana menor que estudiaba secretariado con la ilusión de salir del barrio, de su novia Claudia, que lo esperaba en casa sin saber que quizás nunca más lo volvería a ver. ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué demonio lo había poseído para robarle al hombre más peligroso de Colombia? 50,000 pesos que ni siquiera necesitaba urgentemente. Era como si hubiera firmado su propia sentencia de muerte por pura codicia. «Quédense aquí», ordenó don Álvaro. «Nadie sale de esta oficina hasta que el patrón decida qué hacer con ustedes». Los 4 sicarios se quedaron solos en la oficina. Miguel caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado, maldiciendo en voz baja. Los otros 2 fumaban cigarrillos con manos temblorosas. Andrés permaneció inmóvil en su silla, sintiendo el peso de los billetes robados como si fueran piedras en su bolsillo. «Uno de nosotros se jodió», murmuró Miguel. «Y cuando don Pablo descubra quién fue, Dios nos ayude a todos». Por la ventana, Andrés podía ver los hipopótamos de la hacienda nadando plácidamente en su lago artificial. Esos animales que Pablo había traído desde África como símbolo de su poder extremo. Se preguntó si algún día sus huesos terminarían siendo alimento para esas bestias, como rumoreaban que había pasado con otros traidores. El tiempo parecía haberse detenido. Cada minuto se sentía como una hora, cada hora como una eternidad. El aire acondicionado zumbaba monótonamente, pero Andrés no dejaba de transpirar. El miedo se había apoderado de cada célula de su cuerpo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta de la oficina se abrió. Don Álvaro regresó acompañado de 2 hombres que Andrés reconoció inmediatamente. Eran parte de la guardia personal de Pablo Escobar, hombres curtidos, con miradas frías y armas que abultaban bajo sus camisas. «El patrón quiere verlos», anunció don Álvaro. Atravesaron un pasillo decorado con obras de arte que Pablo había comprado en subastas internacionales. Pasaron junto a una fuente de mármol importada de Italia y finalmente llegaron a las puertas dobles de caoba que daban acceso al despacho personal del patrón. Pablo Emilio Escobar Gaviria estaba sentado detrás de un escritorio de madera maciza revisando unos documentos. 48 años, cabello rizado y bigote característico, vestido con una camisa blanca y pantalones de lino. A primera vista parecía un próspero ganadero, no el hombre más buscado del mundo. «Uno de ustedes me robó 50,000 pesos. Patrón, nosotros jamás... En mis negocios no hay errores ni casualidades», continuó Pablo, finalmente levantando la mirada. Sus ojos recorrieron a los 4 hombres con la frialdad de un reptil. Podía continuar callado y esperar que la sospecha recayera sobre sus compañeros, o podía confesar y enfrentar las consecuencias de sus actos. En ese momento decisivo, algo se quebró dentro de él. «Fui yo, patrón». Pablo Escobar mantuvo su mirada fija en el joven sicario durante lo que sintió como una eternidad, mientras sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre la superficie de madera del escritorio. El sonido resonaba en la habitación como el latido de un corazón acelerado. Miguel lo miró con una mezcla de alivio y horror. Alivio porque él ya no era sospechoso, horror porque sabía que acababa de presenciar los últimos minutos de vida de su compañero. «Acércate», ordenó Pablo con voz pausada. Desde esa distancia podía ver los detalles del rostro del patrón, las pequeñas arrugas alrededor de los ojos, la barba prolijamente recortada, y sobre todo esa mirada que había visto cosas que la mayoría de los hombres no podrían imaginar. «¿50,000 pesos?» preguntó Pablo, inclinándose hacia adelante. «Sí, patrón», respondió Andrés con voz apenas audible.
420 millones de dólares por semana, continuó Pablo, levantándose lentamente de su silla. Esos son 60 millones de dólares diarios. Y tú, por 50,000 pesos miserables, que no alcanzan ni para comprar las zapatillas de mi hijo, decidiste traicionarme. Pablo comenzó a caminar alrededor del escritorio con las manos cruzadas detrás de la espalda, como un depredador evaluando a su presa. ¿Tienes familia? Sí, patrón. Mi madre, mis hermanos y una novia. Sí, señor. ¿Claudia? Sí, patrón. Claudia, repitió Pablo como saboreando el nombre. Debe ser una muchacha muy bonita para que un sicario como tú arriesgue la vida por unos pesos. Andrés no sabía si debía responder o permanecer callado. El terror había paralizado su capacidad de razonamiento. Solo podía pensar en Claudia, en cómo estaría preparando el desayuno en ese momento, sin imaginar que quizás nunca más volvería a verlo. ¿Sabes qué hago con quienes me traicionan?, continuó Pablo regresando a su escritorio. Sí, patrón, murmuró Andrés. No, no lo sabes, replicó Pablo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Porque si lo supieras, jamás habrías cometido semejante estupidez. Pablo se dirigió hacia una vitrina de cristal donde exhibía una colección de armas de fuego. Tomó una pistola, 45 dorada, un regalo que había recibido de un traficante mexicano, y la examinó con aparente desinterés. Esta pistola ha acabado con la vida de 17 traidores, dijo Pablo acariciando el arma. Cada uno de ellos creyó que era más inteligente que yo. Todos creyeron que no me daría cuenta de sus pequeñas traiciones. Los otros sicarios observaban la escena petrificados. Sabían que estaban presenciando algo que recordarían por el resto de sus vidas, sin importar cuánto duraran esas vidas. Pero tú eres diferente, continuó Pablo, sorprendiendo a todos en la habitación. Tú tuviste los huevos de confesar. Andrés levantó la mirada por primera vez desde que había confesado. En los ojos de Pablo había algo que no había esperado encontrar. Una pizca de respeto. En mis 30 años de negocios, solo 3 hombres han confesado sus traiciones voluntariamente, explicó Pablo, guardando la pistola de nuevo en la vitrina. 2 de ellos siguieron trabajando para mí hasta el día de su muerte natural. El tercero se convirtió en uno de mis hombres de mayor confianza. La habitación pareció haberse llenado de una energía diferente. Los sicarios intercambiaron miradas de confusión. ¿Era posible que Andrés no fuera a morir? Pero eso no significa que no tengas que pagar por lo que hiciste, añadió Pablo, devolviéndolos a la cruda realidad. Pablo regresó a su escritorio y tomó el teléfono. Marcó un número interno y esperó a que contestaran. Gustavo, ven a mi oficina. Trae a Roberto también, ordenó, refiriéndose a su primo Gustavo Gaviria y a su hermano Roberto Escobar, 2 de las personas en quienes más confiaba en toda la organización. Mientras esperaban, Pablo volvió a sentarse y estudió a Andrés detenidamente. El joven sicario permanecía inmóvil, con la cabeza gacha, esperando su destino como un condenado. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Pablo súbitamente. La pregunta tomó a Andrés por sorpresa. Había esperado amenazas, gritos, violencia, pero no una pregunta tan directa y personal. No lo sé, patrón, respondió honestamente. Fue como si algo se apoderó de mí. Vi todo ese dinero y pensé que usted no se daría cuenta. Muchacho, no es la cantidad lo que importa, es el principio, dijo Pablo inclinándose hacia adelante. Si permito que alguien me robe un peso sin consecuencias, mañana serán 10 pesos, pasado serán 100. Y después todo mi imperio se desmoronará porque mis propios hombres pensarán que soy débil. La lección calaba profundamente en Andrés. Comenzaba a comprender la complejidad de mantener el control sobre una organización de miles de personas,
donde la percepción de debilidad podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La puerta del despacho se abrió y entraron Gustavo Gaviria y Roberto Escobar. Gustavo, primo y mano derecha de Pablo, era un hombre delgado de 36 años, con una mirada inteligente y calculadora. Roberto, 3 años mayor que Pablo, tenía el aspecto severo de quien había crecido en las calles antes de convertirse en el contador oficial del cartel. «¿Qué pasó?», preguntó Gustavo, notando inmediatamente la tensión en el ambiente. «Este muchacho me robó 50,000 pesos», explicó Pablo señalando a Andrés, «pero tuvo el valor de confesarlo». Roberto observó al sicario con una mezcla de desprecio y curiosidad. En su experiencia, los ladrones solían negar todo hasta el final. «¿Y qué vamos a hacer con él?», preguntó Roberto. «Esa es la pregunta del millón», respondió Pablo levantándose nuevamente. «Gustavo, ¿tú qué opinas?». Gustavo Gaviria era conocido por su pragmatismo. Analizaba cada situación desde todos los ángulos posibles antes de tomar una decisión. «La confesión demuestra carácter», dijo finalmente, «pero el robo demuestra falta de respeto. Es difícil saber cuál de los dos aspectos debe pesar más». «Roberto, tu opinión», solicitó Pablo. «Los números no mienten, hermano. Si robó una vez, puede robar de nuevo. Es un riesgo calculado mantenerlo vivo». Andrés escuchaba su destino siendo debatido como si fuera un problema matemático. Su vida reducida a una ecuación de riesgo y beneficio. Sin embargo, notó algo extraño en la actitud de Pablo. Parecía estar disfrutando el proceso de análisis. «Hay una tercera opción», dijo Pablo súbitamente con una sonrisa enigmática que sus colaboradores conocían muy bien. Era la sonrisa que precedía a las decisiones más inesperadas del patrón. «¿Cuál?», preguntaron Gustavo y Roberto casi al unísono. «Vamos a darle a nuestro amigo Andrés un regalo», anunció Pablo. Todos en la habitación intercambiaron miradas de confusión total. ¿Un regalo? ¿A alguien que había robado al cartel? «No entiendo», murmuró Gustavo. «Es simple», explicó Pablo, disfrutando claramente del desconcierto general. «Andrés va a recibir algo que recordará por el resto de su vida, algo que le enseñará una lección que nunca olvidará». Pablo se dirigió a su escritorio y escribió algo en una hoja de papel. Luego la dobló cuidadosamente y se la entregó a uno de sus guardaespaldas. «Lleva esto a don Fernando en el taller de joyas. Ordena que esté listo para mañana al mediodía». El guardaespaldas tomó el papel y salió inmediatamente del despacho. Los presentes quedaron sumidos en un silencio cargado de interrogantes. «Andrés», dijo Pablo dirigiéndose directamente al sicario, «mañana al mediodía vas a recibir tu regalo. Después de eso, vas a continuar trabajando para mí como si nada hubiera pasado. Pero antes, hay algo que debes hacer. Lo que usted ordene, patrón. Vas a devolver los 50,000 pesos que te robaste». Andrés asintió y sacó los billetes de su bolsillo trasero con manos temblorosas. Los colocó sobre el escritorio de Pablo como si fueran brasas ardientes. «Perfecto», dijo Pablo tomando el dinero y guardándolo en un cajón. «Ahora todos ustedes pueden retirarse, menos tú, Andrés. Tú te quedas». Los otros sicarios salieron apresuradamente, aliviados de poder alejarse de esa situación. Gustavo y Roberto también se retiraron, pero no sin antes intercambiar miradas de preocupación. Conocían a Pablo lo suficiente para saber que sus ideas más creativas solían ser también las más peligrosas. Cuando se quedaron solos, Pablo se acercó a la ventana que daba al zoológico de la hacienda. Los hipopótamos seguían nadando plácidamente en su lago, ajenos al drama humano que se desarrollaba a pocos metros de distancia. «¿Sabes por qué tengo esos hipopótamos ahí afuera?», preguntó Pablo sin voltear a mirar a Andrés. «No, patrón, porque son animales que parecen inofensivos, pero pueden matar a un hombre en segundos.
son un recordatorio constante de que las apariencias engañan. Pablo se volvió hacia Andrés con una expresión que el sicario no pudo descifrar. Mañana vas a entender muchas cosas que hoy no comprendes. Vas a aprender que mis regalos no son lo que parecen ser, y vas a descubrir que a veces la peor condena no es la muerte, sino vivir con las consecuencias de nuestros actos. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo en las palabras de Pablo que lo llenaba de una inquietud profunda. ¿Qué tipo de regalo podía ser peor que la muerte? Puedes irte, dijo Pablo. Mañana a las 12 en punto, preséntate en el taller de don Fernando. Está en el centro de Medellín, al lado de la joyería La Esmeralda. Andrés salió del despacho con la sensación de estar caminando en una pesadilla. Había confesado esperando morir, pero Pablo le había otorgado no solo el perdón, sino un misterioso regalo. Sin embargo, la forma en que el patrón había pronunciado la palabra regalo le había helado la sangre. Mientras atravesaba los pasillos de la hacienda rumbo a la salida, Andrés no podía dejar de pensar en las palabras de Pablo sobre los hipopótamos, animales que parecían inofensivos, pero eran mortalmente peligrosos. ¿Sería su regalo algo similar? Al salir de la hacienda, el sol ya estaba alto en el cielo. Era apenas mediodía, pero Andrés sentía como si hubiera vivido una eternidad en las últimas horas. Subió a su motocicleta y se dirigió hacia Medellín con el corazón aún latiendo descontroladamente. Durante el viaje de regreso a la ciudad, una pregunta martillaba constantemente en su mente. ¿Qué tipo de regalo da Pablo Escobar a alguien que lo traicionó? Y más importante aún, ¿era realmente un regalo o era algo mucho más siniestro disfrazado de generosidad? Solo el tiempo lo diría, pero Andrés tenía la inquietante sensación de que al día siguiente su vida cambiaría para siempre de formas que ni siquiera podía imaginar. Si la confesión de Andrés te ha mantenido en vilo, sería un gran honor contar contigo en nuestra familia de suscriptores. Cada nueva persona que se une a nosotros significa muchísimo y nos permite seguir trayéndote estas historias fascinantes del mundo de Pablo Escobar. Tu apoyo con un me gusta y suscribiéndote al canal nos ayuda enormemente a continuar explorando estos relatos extraordinarios de la Colombia de los años 80. Y ahora descubramos qué misterioso regalo tiene preparado el patrón para Andrés. La noche fue eterna para Andrés. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Pablo Escobar y escuchaba sus palabras sobre el misterioso regalo. Se levantó varias veces para caminar por su pequeña habitación en el barrio popular, una casa de 2 cuartos que compartía con su madre y sus 2 hermanos menores. ¿Estás bien, mijo?, le preguntó su madre, doña Carmen, cuando lo encontró despierto a las 3 de la madrugada, sentado en la mesa de la cocina con una taza de café frío entre las manos. Sí, mamá, solo no puedo dormir, respondió Andrés tratando de sonar tranquilo. Doña Carmen lo conocía demasiado bien. Había criado a 4 hijos en las calles más peligrosas de Medellín y había desarrollado un instinto infalible para detectar cuando algo andaba mal. ¿Problemas en el trabajo?, preguntó sentándose frente a él. Andrés casi sonrió con amargura. Si ella supiera que su trabajo consistía en matar personas por órdenes de Pablo Escobar y que había estado a punto de ser ejecutado por robarle al hombre más peligroso de Colombia. Algo así, mamá, pero se va a solucionar. Doña Carmen le acarició la mejilla con ternura. Sus manos ásperas, curtidas por años de trabajo doméstico, eran lo más parecido a la paz que Andrés podía encontrar en su mundo violento. Recuerda siempre que eres un buen muchacho, Andrés. No importa lo que hayas hecho, siempre puedes elegir hacer lo correcto. Las palabras de su madre lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Hacer lo correcto.
¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo realmente correcto? ¿Cuándo había dejado de ser el niño bueno que su madre había criado para convertirse en un asesino? A las 6 de la mañana, Andrés se duchó y se vistió con su mejor ropa, unos jeans negros, una camisa blanca y unas botas de cuero que había comprado con su primer pago como sicario. No sabía por qué sentía que debía vestirse bien para recibir su regalo, pero algo en su interior le decía que era importante. Se despidió de su madre con un beso en la frente, como siempre hacía. Pero esta vez el gesto tuvo un peso diferente. No sabía si regresaría a casa esa noche o si el regalo de Pablo resultaría ser su sentencia de muerte disfrazada. El viaje en motocicleta hasta el centro de Medellín le tomó 40 minutos. Las calles ya bullían de actividad. Vendedores ambulantes ofreciendo empanadas y café, ejecutivos apurados camino a sus oficinas, estudiantes dirigiéndose a la universidad. Vida normal en una ciudad que había aprendido a convivir con la violencia del narcotráfico. El taller de don Fernando estaba ubicado en una calle angosta del centro histórico, entre una tienda de telas y una farmacia. La joyería, la Esmeralda, al lado, exhibía en su vitrina collares de oro y anillos con piedras preciosas que costaban más de lo que la mayoría de los habitantes de Medellín ganaban en un año. Andrés llegó a las 11:30, media hora antes de la cita. Decidió caminar por los alrededores para calmar sus nervios. Pasó junto a la Catedral Metropolitana, donde algunas mujeres mayores rezaban el rosario matutino. Se preguntó si ellas pedían por la paz de Medellín, por el fin de la violencia que se había apoderado de su ciudad. A las 12 en punto exacto, Andrés se presentó en la puerta del taller. Un letrero pequeño y discreto decía: Fernando Herrera, trabajos especiales en metal. No había vitrinas ni exhibiciones, solo una puerta de madera pintada de verde con una ventana pequeña cubierta por una cortina. Tocó la puerta y esperó. Después de unos segundos, una voz desde adentro preguntó: ¿Quién es? Andrés Morales. Vengo de parte de don Pablo. La puerta se abrió inmediatamente. Don Fernando era un hombre de unos 60 años, calvo, con gafas gruesas y manos manchadas por años de trabajo con metales. Su expresión era seria, casi solemne. Pase, joven, lo estaba esperando. El interior del taller era sorprendentemente espacioso. Las paredes estaban cubiertas de herramientas, martillos de diferentes tamaños, tenazas, soldadores, yunques pequeños. En el centro había una mesa de trabajo donde brillaba una lámpara potente. Don Pablo me dio instrucciones muy específicas sobre usted, dijo don Fernando, dirigiéndose hacia un armario metálico. Me dijo que era un encargo especial, muy especial. Andrés sintió que el estómago se le contraía. La forma en que don Fernando había pronunciado muy especial no le gustaba nada. ¿Qué tipo de trabajo hace usted, don Fernando?, preguntó tratando de sonar casual. Trabajo el metal, joven. Hago de todo: joyas, herramientas, objetos decorativos. Hizo una pausa y lo miró directamente a los ojos. Y también trabajo para clientes como don Pablo, que requieren cosas particulares. Don Fernando abrió el armario y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. La colocó sobre la mesa de trabajo bajo la lámpara potente y la abrió con cuidado. Dentro de la caja, sobre un lecho de seda blanca, brillaba el objeto más hermoso y al mismo tiempo más aterrador que Andrés había visto en su vida. Era una cadena de oro macizo, del oro más puro, con eslabones perfectamente trabajados. Pero lo que hizo que a Andrés se le helara la sangre no fue la cadena en sí, sino lo que colgaba de ella. Un dije pequeño, pero inconfundible. Era una réplica exacta en miniatura de los 50,000 pesos que había robado. 5 billetes diminutos, trabajados con tal precisión
que se podían distinguir hasta los números de serie, pero hechos completamente en oro macizo. «Hermoso trabajo, ¿verdad?», comentó don Fernando con orgullo profesional. «Me tomó toda la noche terminarlo. Don Pablo me dio los números de serie exactos de los billetes que usted... Bueno, usted sabe». Andrés no podía articular palabra. El impacto de ver su traición convertida en una joya era devastador. No era solo un collar, era su marca de Caín, la prueba permanente de su deshonra. «¿Entiende ahora el mensaje de don Pablo?», preguntó don Fernando gentilmente, como si le explicara algo a un niño. Andrés comenzó a comprender la genialidad cruel del regalo. Pablo no lo había matado, pero lo había marcado para siempre. Cada día de su vida tendría que llevar puesto el recordatorio de su traición, y todos los que conocían la historia sabrían inmediatamente qué había hecho. «Pero eso no es todo», continuó don Fernando, sacando otro objeto del armario. Era un sobre manila sellado con cera roja. En la cera estaba impreso el sello personal de Pablo Escobar, una corona con las iniciales P. Don Pablo me pidió que le entregara esto junto con la cadena. Andrés tomó el sobre con manos temblorosas, rompió el sello y extrajo una hoja de papel con el membrete personal de Pablo. La letra era clara y elegante. «Querido Andrés, este collar es mi regalo para ti. Lo usarás todos los días, sin excepción, durante el resto de tu vida. Es tu recordatorio diario de que la honestidad, aunque llegue tarde, siempre tiene recompensa. Los billetes de oro que cuelgan de la cadena valen exactamente 100 veces más que los 50,000 pesos que me robaste. Son tuyos, ganados por tu confesión. Pero recuerda, si algún día te quitas esta cadena, si algún día tratas de esconder tu pasado o de fingir que no pasó nada, ese día será el último de tu vida. El oro te recordará que perdoné tu traición por tu honestidad. La obligación de llevarlo siempre te recordará que las acciones tienen consecuencias permanentes. Úsalo con orgullo. Pocos hombres han tenido el valor de confesarme una traición. Pablo Escobar Gaviria». Andrés leyó la carta 3 veces antes de poder asimilar completamente su contenido. Pablo había convertido su castigo en un regalo, su humillación en una recompensa, su traición en una lección de vida. «¿Necesita ayuda para ponérselo?», preguntó don Fernando. Andrés asintió, incapaz de hablar. Don Fernando tomó la cadena con cuidado reverencial y la colocó alrededor del cuello de Andrés. El oro era pesado, mucho más pesado de lo que había imaginado. Los pequeños billetes de oro colgaban exactamente sobre su corazón. «Le queda perfecto», comentó don Fernando admirando su trabajo. Don Pablo calculó exactamente el largo que necesitaba. Por supuesto que lo había calculado. Pablo Escobar no dejaba nada al azar. Andrés se miró en un espejo que colgaba de la pared del taller. El hombre que le devolvía la mirada era diferente. Ya no era solo un sicario más del cartel. Era el sicario que había traicionado a Pablo Escobar y había vivido para contarlo. El collar lo marcaba como alguien especial, aunque esa especialidad viniera acompañada de una carga que tendría que llevar para siempre. «Don Pablo me pidió que le dijera algo más», añadió don Fernando limpiando sus gafas. «Me dijo que le recordara que este collar no es solo un castigo, también es una protección». «¿Una protección?». «Sí, todos los hombres de don Pablo saben la historia de su collar. Saben que usted tuvo el valor de confesar su traición. Eso le da un estatus especial en la organización. Nadie se atrevería a lastimarlo sin la autorización directa de don Pablo». Andrés comenzó a entender la complejidad del regalo. Pablo había encontrado la manera de castigarlo, premiarlo, protegerlo y controlarlo al mismo tiempo. Era una demostración de poder tan sofisticada que rayaba en el arte.
También me pidió que le diera esto, dijo don Fernando, entregándole un pequeño frasco con aceite para mantener el oro siempre brillante. Don Pablo dice que un collar opaco es una falta de respeto. Por supuesto, hasta el mantenimiento de su castigo estaba planeado. Andrés salió del taller de don Fernando sintiéndose como un hombre completamente diferente. El peso del collar no era solo físico, era el peso de su historia, de su redención, de su nueva identidad dentro del cartel. Caminó por las calles de Medellín, consciente de que algunas personas lo miraban con curiosidad. El collar era hermoso, obviamente valioso, pero había algo en la forma en que colgaba que sugería que no era solo una joya. Se dirigió a la heladería donde había quedado de encontrarse con Claudia. Su novia lo esperaba en una mesa del fondo, hermosa como siempre, con su vestido amarillo y su sonrisa radiante. «Amor, ¿de dónde sacaste esa cadena tan hermosa?», exclamó Claudia cuando lo vio llegar. Andrés se sentó frente a ella sintiendo el peso de los billetes de oro sobre su pecho. «Es una historia larga, Claudia, una historia que cambió mi vida para siempre. ¿Me la cuentas?». Andrés miró a la mujer que amaba, la mujer con la que soñaba construir una familia lejos de la violencia de Medellín. ¿Cómo podía explicarle que llevaba puesto el símbolo de su traición convertido en oro? ¿Cómo podía contarle que su vida ahora le pertenecía más que nunca a Pablo Escobar? «Algún día te la contaré completa», respondió finalmente. «Por ahora solo necesitas saber que este collar es un recordatorio de que siempre hay que decir la verdad, sin importar las consecuencias». Claudia sonrió y extendió la mano para tocar los pequeños billetes de oro. «Es hermoso, amor. Parece que valiera una fortuna». «Así es», respondió Andrés con una sonrisa triste. «Vale alma». Esa noche, cuando regresó a su casa, Andrés se miró nuevamente en el espejo. El collar brillaba bajo la luz del bombillo de su cuarto. Los 5 billetes de oro se movían suavemente con cada respiración. Pablo Escobar había logrado algo que Andrés no creía posible. Había convertido su mayor humillación en su mayor orgullo, su traición en su redención, su castigo en su protección. Era un regalo que nadie había entendido al principio, ni siquiera Gustavo Gaviria o Roberto Escobar. Pero ahora Andrés comprendía que había recibido algo más valioso que el perdón. Había recibido una segunda oportunidad marcada permanentemente en oro puro. Mientras se preparaba para dormir sin quitarse el collar, como nunca más podría quitárselo, Andrés reflexionó sobre las palabras de Pablo. «Pocos hombres han tenido el valor de confesarme una traición». Había pagado un precio alto por su honestidad tardía, pero había ganado algo que muy pocos sicarios podían decir que tenían: el respeto del hombre más poderoso de Colombia. El collar se había convertido en su marca de identidad, su cruz y su corona al mismo tiempo. Y aunque el peso del oro era considerable, Andrés sabía que había sido el peso de la culpa no confesada lo que realmente habría acabado con él. Pablo Escobar, una vez más, había demostrado que su poder no residía solo en la violencia, sino en su capacidad de manipular las emociones humanas más profundas. El regalo que nadie había entendido al principio resultó ser la demostración más sofisticada de control psicológico que Andrés había presenciado jamás. Y ahora ese control vivía permanentemente alrededor de su cuello, brillando como el oro más puro, recordándole cada segundo de cada día que había elegido la honestidad sobre la mentira, y que esa elección había salvado su vida de una manera que jamás habría imaginado. El ingenioso regalo de Pablo ha dejado a Andrés marcado para siempre, pero ¿será realmente esta la última lección que el patrón tiene preparada? Si esta increíble demostración del poder psicológico de Escobar te ha fascinado tanto como a nosotros, te invitamos cordialmente a formar parte de nuestra comunidad.
Suscribirte y dejar un me gusta nos llena de alegría y nos inspira a seguir desentrañando estos relatos extraordinarios del mundo del narcotráfico colombiano. Y ahora, descubramos si Andrés logra vivir realmente en paz con su collar de oro, o si Pablo Escobar aún tiene más sorpresas guardadas. 6 meses habían transcurrido desde que Andrés recibió su collar de oro, y su vida había cambiado de maneras que jamás había imaginado. Cada mañana, al mirarse en el espejo, veía no solo su reflejo, sino la historia de su redención brillando sobre su pecho. Los 5 billetes de oro se habían convertido en parte de su identidad, tan inseparables de él como sus propias cicatrices. La transformación no había sido solo personal. Dentro del cartel de Medellín, Andrés había adquirido un estatus único. Los otros sicarios lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Era el hombre que había traicionado a Pablo Escobar y había vivido no solo para contarlo, sino para recibir un regalo por ello. Hermano, ¿es cierto que don Pablo te regaló esa cadena después de que le robaras?, le preguntó Diego, un sicario nuevo de apenas 19 años que había llegado al cartel la semana anterior. Era viernes por la noche y estaban en uno de los bares que el cartel controlaba en el barrio Manrique. El lugar estaba lleno de humo de cigarrillo, música de salsa y el murmullo constante de hombres que discutían negocios ilegales. Andrés tomaba una cerveza en la barra como había hecho cientos de veces antes, pero ahora las conversaciones siempre giraban en torno a su collar. «No es tan simple como parece», respondió Andrés tocando instintivamente los billetes de oro. «Don Pablo no regala nada. Todo lo que hace tiene un propósito. Pero es oro puro. Debe valer una fortuna». «Vale más de lo que puedas imaginar, parcero, pero no de la manera que tú piensas». Diego lo miró con confusión. Era demasiado joven para entender las complejidades del poder de Pablo Escobar. Para él, el collar era simplemente una joya valiosa. No comprendía que era una lección de vida forjada en metal precioso. Miguel, el sicario veterano que había estado presente el día del robo, se acercó a la barra con una sonrisa conocedora. «Cuéntale la verdad, Andrés. Cuéntale lo que realmente significa llevar puesto ese collar». Andrés miró a Miguel con agradecimiento. Era uno de los pocos que entendía completamente la situación. Durante estos 6 meses, Miguel se había convertido en algo parecido a un hermano mayor, guiándolo a través de las complejidades de su nueva posición en el cartel. «El collar no es solo oro, Diego», explicó Andrés. «Es su forma de recordarme que me conoce mejor de lo que yo mismo me conozco. Él vio algo en mí que nadie más había visto, que en el fondo, a pesar de ser un sicario, todavía tengo conciencia». La conversación fue interrumpida por la llegada de uno de los lugartenientes de Pablo, un hombre conocido como el Chopo, que tenía la tarea de supervisar las operaciones nocturnas en esa zona de la ciudad. «Andrés, don Pablo quiere verte, ahora mismo». Todos sabían que cuando Pablo Escobar mandaba a buscar a alguien por la noche, podía significar muchas cosas, y no todas eran buenas. Andrés sintió el familiar nudo en el estómago, pero esta vez fue diferente. El collar le daba una confianza que antes no tenía. Pablo lo había marcado como suyo de una manera especial, y eso le proporcionaba una protección que otros sicarios no tenían. «¿Sabes para qué me quieren?» «No idea, hermano. Solo sé que está en la oficina del edificio Mónaco y que te espera en 10 minutos». El edificio Mónaco era uno de los símbolos más visibles del poder de Pablo Escobar en Medellín. Un rascacielos de lujo donde el capo tenía uno de sus apartamentos más elegantes, decorado con obras de arte que había comprado en subastas internacionales. Era allí donde recibía a visitantes importantes y donde tomaba las decisiones más trascendentales para el cartel. El viaje hasta el edificio le tomó exactamente 8 minutos en su motocicleta.
Los guardias de seguridad lo reconocieron inmediatamente, no solo por su rostro, sino por el collar que brillaba bajo las luces del vestíbulo. «Suba directo al piso 15», le indicó uno de los guardias. «Don Pablo lo está esperando». El ascensor subió suavemente hasta el piso indicado. Al final del pasillo, una puerta de caoba maciza estaba entreabierta. La oficina era impresionante. Ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica de Medellín, iluminada en la noche. Pablo estaba sentado detrás de un escritorio de cristal, revisando unos documentos bajo la luz de una lámpara de pie que proyectaba sombras dramáticas en la habitación. «Siéntate, Andrés», dijo Pablo, sin levantar la mirada de los papeles. El collar se sintió más pesado de lo usual, como si respondiera a la presencia de su creador. «¿Sabes por qué te mandé a buscar?», preguntó Pablo finalmente, levantando la mirada. «No, patrón». Pablo se levantó y se dirigió hacia la ventana. «Dime, Andrés, ¿cómo te sientes llevando ese collar?» «Al principio me sentía humillado, patrón, pero ahora entiendo que es un honor, porque significa que usted confía en mí lo suficiente como para darme una segunda oportunidad. Significa que vio algo en mí que valía la pena salvar». «Exacto, y por eso vas a recibir tu primera misión realmente importante». En 6 meses había realizado las mismas tareas de siempre: supervisar entregas, cobrar deudas, intimidar a quienes se atrasaban en los pagos. Nada que requiriera la confianza especial del patrón. «El cartel de Cali ha estado tratando de infiltrar nuestras rutas en el Valle de Aburrá», continuó Pablo, regresando a su escritorio. «Hemos identificado al responsable, un hombre llamado Hernán Villegas, que trabaja directamente para Gilberto Rodríguez Orejuela». Andrés conocía esos nombres. La guerra entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali había escalado dramáticamente en los últimos meses. Era una lucha territorial que estaba tiñendo de sangre las calles de varias ciudades colombianas. «¿Qué necesita que haga, patrón?» «Villegas va a estar en el Hotel Intercontinental mañana por la noche, habitación 1247. Va a reunirse con algunos de nuestros distribuidores para ofrecerles mejores condiciones y convencerlos de que cambien de bando». Pablo abrió un cajón de su escritorio y sacó una pistola plateada con empuñadura de madreperla. La colocó sobre el cristal del escritorio. «Tu trabajo es asegurarte de que esa reunión no se lleve a cabo». Andrés entendió inmediatamente lo que Pablo le estaba pidiendo. No era la primera vez que recibía una orden de eliminación, pero esta vez era diferente. Esta vez, el objetivo era un miembro importante de la organización enemiga. «¿Alguna instrucción especial, patrón?» «Sí. Quiero que lleves puesto tu collar cuando lo hagas». La petición tomó a Andrés por sorpresa. «¿Puedo preguntar por qué, patrón?» «Porque quiero que Villegas vea ese collar antes de morir. Quiero que entienda que está siendo eliminado por alguien que tuvo el valor de confesarme una traición. Quiero que sepa que mis hombres más leales son aquellos que han demostrado que prefieren la verdad dolorosa a la mentira cómoda». Andrés comenzó a comprender la estrategia psicológica detrás de la petición. Pablo no solo quería eliminar a Villegas, quería enviar un mensaje al cartel de Cali sobre la clase de hombres que trabajaban para él. «Entendido, patrón». «Hay algo más», añadió Pablo, volviendo a sentarse. «Después de esta misión, tu estatus en la organización va a cambiar. Ya no vas a ser un sicario común. Vas a formar parte de mi círculo interno». Las palabras golpearon a Andrés como un rayo. El círculo interno de Pablo Escobar estaba compuesto por menos de 20 personas. Eran los hombres en quienes confiaba para las operaciones más sensibles, aquellos que conocían los secretos más importantes del cartel. «Es un honor, patrón. Es una responsabilidad», corrigió Pablo.
una responsabilidad que comenzó el día que decidiste confesarme tu traición en lugar de mentirme. Pablo se puso de pie y se acercó a Andrés. Colocó una mano sobre su hombro, justo al lado de donde colgaba el collar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un sicario común y un hombre de confianza? No, patrón, un sicario común mata por miedo o por dinero. Un hombre de confianza mata por lealtad y por honor. Tú demostraste que tienes honor cuando confesaste. Mañana vas a demostrar que tienes lealtad. Andrés asintió, sintiendo el peso de las expectativas de Pablo. El collar ya no era solo un recordatorio de su pasado, se había convertido en el símbolo de su futuro dentro del cartel. Una última cosa, dijo Pablo regresando a su escritorio. Quiero que sepas que he estado recibiendo reportes sobre ti durante estos 6 meses. Sé cómo has manejado tu nueva situación, cómo has respondido a las preguntas sobre tu collar, cómo has tratado a los sicarios nuevos. Pablo abrió una carpeta y extrajo varias fotografías. Eran imágenes de Andrés en diferentes situaciones, hablando con otros sicarios, visitando a su familia, saliendo con Claudia. Has estado siendo vigilado todo este tiempo, continuó Pablo. No porque desconfiara de ti, sino porque quería asegurarme de que mi inversión en tu rehabilitación estaba dando frutos. Andrés sintió un escalofrío. Pablo controlaba cada aspecto de su vida de maneras que ni siquiera había imaginado. ¿Y cuál es el veredicto, patrón? Que tomé la decisión correcta, que un hombre que tiene el valor de confesar una traición es un hombre que puede ser moldeado en algo extraordinario. Pablo cerró la carpeta y se recostó en su silla. Ve a prepararte para mañana. Y recuerda, ese collar no solo representa tu pasado. A partir de mañana va a representar tu futuro. Andrés se puso de pie, tomó la pistola del escritorio y la guardó en su chaqueta. Gracias por la oportunidad, patrón. No me des las gracias todavía. Dámelas cuando hayas completado la misión. Al salir del edificio Mónaco, Andrés se sintió abrumado por la magnitud de lo que acababa de suceder. En el espacio de una conversación, había pasado de ser un sicario marcado por una traición a convertirse en uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar. Caminó hasta su motocicleta, sintiendo el collar moverse suavemente con cada paso. Los 5 billetes de oro brillaban bajo las luces de la calle, pero ahora representaban algo completamente diferente. Ya no eran solo el recuerdo de una traición perdonada, eran el símbolo de una transformación completa. La noche siguiente, Andrés se encontraba en el lobby del Hotel Intercontinental, vestido con un traje elegante que había comprado esa misma tarde. El collar brillaba discretamente bajo su camisa blanca. A las 9:30 de la noche, exactamente como Pablo había predicho, Hernán Villegas entró al hotel acompañado de 2 guardaespaldas. La operación transcurrió exactamente como estaba planeada. Andrés subió al piso 12, neutralizó a los guardaespaldas con una eficiencia que lo sorprendió a él mismo y finalmente se enfrentó a Villegas en la habitación 1247. ¿Quién eres tú?, preguntó Villegas al ver entrar a Andrés con la pistola en la mano. Andrés se abrió la camisa, dejando que el collar de oro quedara completamente visible bajo la luz de la habitación. Soy el hombre que le robó 50,000 pesos a Pablo Escobar, y vivió para contarlo, respondió con voz calmada. Villegas miró el collar con una mezcla de fascinación y terror. Incluso él, miembro del cartel enemigo, había escuchado rumores sobre el sicario con el collar de oro. Pablo sabe exactamente quién soy y qué he hecho, continuó Andrés. Y aún así, confía en mí lo suficiente como para enviarme a eliminarte. ¿Tú puedes decir lo mismo de Gilberto Rodríguez? Fueron las últimas palabras que Hernán Villegas escuchó en su vida. 3 días después, Andrés recibió una llamada de Gustavo Gaviria.
Pablo quería verlo nuevamente, esta vez en la hacienda Nápoles. Cuando llegó, encontró al patrón alimentando a los hipopótamos en el lago artificial. ¿Cómo te sientes?, preguntó Pablo sin voltear a mirarlo. Diferente, patrón. Así debe ser, porque ahora eres oficialmente parte de mi familia. Pablo se volvió hacia él con una sonrisa genuina, la primera que Andrés había visto en su rostro. Ese collar que llevas puesto ya no representa una traición perdonada. Ahora representa lealtad ganada, representa transformación, representa la prueba de que incluso los errores más graves pueden convertirse en las lecciones más valiosas. Andrés tocó los billetes de oro, sintiendo su peso familiar, pero con un significado completamente renovado. Gracias, patrón. No, Andrés, gracias a ti. Me demostraste que a veces perdonar una traición puede ser la mejor inversión que un hombre puede hacer. Mientras regresaba a Medellín esa tarde, Andrés reflexionó sobre el viaje extraordinario que había vivido en los últimos meses. Había comenzado como un ladrón desesperado y se había convertido en uno de los hombres más confiables de la organización criminal más poderosa de Colombia. El collar de oro seguía brillando sobre su pecho, pero ahora era un símbolo de orgullo en lugar de vergüenza. Era la prueba tangible de que las decisiones correctas, aunque lleguen tarde y sean dolorosas, siempre tienen recompensa. Pablo Escobar había logrado algo que parecía imposible. Había transformado a un traidor en un hombre leal, usando nada más que psicología, tiempo y 5 billetes de oro que valían infinitamente más que su peso en metal precioso. El regalo que nadie había entendido al principio se había revelado como la demostración más brillante del genio manipulador de Pablo Escobar. Un hombre que entendía que el poder verdadero no residía en la capacidad de destruir, sino en la habilidad de reconstruir. Y Andrés Morales, con su collar de oro brillando eternamente sobre su corazón, se había convertido en la prueba viviente de que incluso los errores más graves pueden transformarse en las victorias más extraordinarias. Cuando son manejados por un hombre que entiende las profundidades del alma humana mejor que nadie más en el mundo. Creías que conocías todas las facetas del poder de Pablo Escobar. Esta historia demuestra que su verdadero genio no estaba solo en la violencia, sino en su capacidad de leer el alma humana. ¿Tú crees que Escobar actuó correctamente al perdonar a Andrés? En el lugar del patrón, ¿habrías confiado en alguien que te traicionó? Pero aquí viene la pregunta más inquietante. ¿Andrés realmente se salvó o Pablo simplemente encontró la cadena perfecta para controlarlo para siempre? Piénsalo. ¿El collar de oro fue un regalo de libertad o la prisión más elegante jamás creada? Si esta historia te ha hecho cuestionar todo lo que creías saber sobre lealtad, traición y manipulación psicológica, entonces has entendido el verdadero poder que tenía Pablo Escobar sobre las personas. Déjanos saber en los comentarios, ¿el collar fue un acto de perdón genial o la venganza más cruel disfrazada de regalo? Y si quieres descubrir más secretos sobre las tácticas psicológicas que usaban los grandes capos del narcotráfico colombiano, suscríbete ahora. Tenemos historias aún más impactantes que te van a dejar cuestionando la naturaleza misma del poder y la lealtad. Tu suscripción nos dice que valoras estas historias tanto como nosotros valoramos contártelas.